Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy continuaremos con la serie Venciendo el desánimo. Hoy en esta ruta vamos a estar viendo sobre las emociones. El próximo miércoles estaremos hablando sobre la mente y después vamos a cerrar con perseverar hasta terminar. Entonces, el día de hoy seguiremos hablando sobre el desánimo y las emociones. En la serie del desánimo, hoy hablaremos de algo muy importante, la importancia de tener dominio sobre nuestras emociones. Las emociones no son malas, Dios las creó, pero cuando no las gobernamos, ellas terminan gobernándonos. Cuando las emociones toman el control, el ánimo sube y baja y la constancia se pierde. Empezamos cosas con fuerza, pero las terminamos, pero no las terminamos. Y ahí es donde el desánimo se instala. No sé a cuántas le han pasado que empiezan a hacer algún proyecto y empiezan como con mucha emoción, con mucha alegría, pero no terminan de terminar ese proyecto. No logran terminarlo porque como que se le van los ánimos. Entonces, una de las cosas que afecta al desánimo son las emociones, pero el día de hoy veremos de qué manera afectan las emociones y también veremos cómo poder vencer y tener el control de nuestras emociones. Y bueno, ¿cómo continuamos con el tema? Este, les decía que hoy veremos cómo no dejarnos dominar por las emociones y cómo el dominio propio nos ayuda a vencer el desánimo. También veremos cómo el desánimo nos hace empezar cosas sin terminarlas, procesos espirituales, relaciones, hábitos, ministerios y sueños. No porque no amemos a Dios, sino porque dejamos que lo que sentimos pese más de lo que sabemos. Si nos dejamos guiar por las emociones, no seremos constantes. Si solo hacemos las cosas cuando tenemos ganas, nunca construiremos nada. Las emociones cambian todos los días. Podemos decir, hoy tengo ánimo, mañana no. Hoy quiero orar, mañana no siento nada. Si nuestra vida espiritual dependiera de las emociones, no oraríamos, no nos congregaríamos, no perseveraríamos, no terminaríamos procesos. La constancia no nace del sentir, nace de la decisión. Por eso es tan importante cambiar nuestro lenguaje. Decir no siento ganas de ir a la iglesia pone a las emociones en el trono. El lenguaje correcto es decir, hoy no tengo ánimo, pero decido congregarme. Ahí mis emociones no gobiernan mi obediencia a Dios. Camino por fe, no por lo que siento. Podemos ver en 2 Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. Las emociones no son malas, Dios las creó. Jesús mismo lloró y se entristeció, sintió angustia y se conmovió. Podemos ver en Juan 11:35 cuando dice Jesús lloró. El problema no es sentir, el problema es obedecer a lo que sentimos.
Las emociones son indicadores, no guías. Podemos sentir algo, pero no dejar que sea lo que nos vaya guiando. Cuando las emociones gobiernan, nos detenemos fácilmente, abandonamos procesos, empezamos cosas sin terminarlas. Confundimos cansancio con dirección de Dios, confundimos desánimo con ya no es para mí. Así el desánimo se va fortaleciendo cuando dejamos que nuestras emociones guíen nuestras vidas y no Dios. La Biblia no dice que eliminemos las emociones, dice que tengamos dominio sobre ellas. Podemos ver en el libro de Gálatas 5, 22, 23 que dice, mas el fruto del Espíritu es dominio propio. Si una persona quiere saber si tiene el espíritu, el fruto del Espíritu de Dios, tiene que ser una persona que pueda tener dominio propio de su vida y de sus emociones. Y el que no, también dice la Biblia, que algo que no tengamos, que seamos pidiéndolo en oración. Seamos viendo que hace falta en nuestra vida, dejar que la palabra de Dios pueda hacer en nuestro corazón y nuestra conciencia y podamos pedirle a Dios eso que nos hace falta. También podemos ver en Proverbios 25-28 que dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, una persona que se deja guiar por sus emociones, porque una mala emoción puede una persona cometer locuras. Es por eso que uno debe de tener siempre dominio. Una persona sin dominio emocional vive expuesta. Ahora vemos ejemplos bíblicos claros. Vamos a leer en Génesis 3:6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva no pecó solo por desobediencia, sino porque se dejó guiar por lo que sintió. Eva vio, se sintió, deseó, actuó sin dominio. La serpiente no la obligó, solo despertó emociones que ella no gobernó. En cambio, también podemos ver otro ejemplo en Jesús cuando también fue tentado. Vamos a leer en Mateo 4:1, donde dice que Jesús tenía hambre, estaba cansado y estaba solo. El enemigo le ofreció satisfacción inmediata, poder, reconocimiento y gloria, pero Jesús no se movió por emociones ni deseos. Respondió siempre con la palabra, no discutió, no negoció, obedeció a Dios, no a sus emociones y mucho menos al enemigo. Eva reaccionó a sus emociones mientras que Jesús resistió a sus emociones. Eva vio, sintió y tomó. Jesús escuchó, discernió y rechazó. Otro ejemplo claro sobre las emociones es Caín. Caín se llenó de enojo, celos y frustración. Su semblante decayó y Dios intervino antes de que pecara, porque siempre Dios quiere hablar a nuestras vidas antes de que nosotros nos equivoquemos, antes de que nosotros pequemos. Siempre Dios está hablándonos de una u otra forma. Cuando Dios le habló a Caín, fue con una voz audible, que a lo mejor ahorita no podamos todos experimentar una voz audible de Dios,
pero a veces Dios puede mandar a personas o puede ser medio de una prédica o puede ser por medio de un versículo, por medio de una alabanza, que Dios habla a nuestras vidas y nos hace saber las cosas. Y siempre Dios quiere impedir que nosotros caigamos ante las maquinaciones del enemigo, ante los ataques que Satanás quiere poner en nuestras vidas, pero tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque aquí no era el problema no era que Caín no escuchaba a Dios, porque lo oía, pero no lo obedecía, ¿verdad? O sea, podía escuchar a la voz de Dios de aconsejarlo, pero Caín aquí, en vez de escucharlo, en vez de tomar sus consejos, se rebeló. Podemos verlo en Génesis 4, de 6 al 7, cuando dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensanchado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí podemos ver que Dios no estaba rechazando a Caín. Dios aquí no lo estaba condenando. Dios aquí le está hablando a Caín para advertirle y para recordarle que sí tenía dominio, para avisarle y decirle que tomara el control, que pudiera controlar sus emociones, porque si les daba rienda suelta, el pecado lo iba a controlar a él, porque eso es lo que pasa, que cuando uno no tiene control de uno mismo, cuando uno no le entrega a Dios el control de su vida, viene el enemigo y toma el control de nosotros. Aquí podemos ver en este versículo que dice que el pecado, este, será como quien nos domine, será nuestro deseo, pero también Dios nos dio potestad de poder tener una autoridad, de poder tener control y de nosotros dominarlo y no dejar que nos domine. Así con todas las emociones, porque todas las emociones se convierten en acciones, y es por eso muy importante que debemos de tener el dominio de ellas. La emoción llegó, el pecado tocó la puerta, pero Caín tenía la responsabilidad de gobernarlo. El pecado no entra de golpe, primero entra una emoción sin dominio. Las emociones no son pecado, pero cuando no las gobernamos, nos llevan a decisiones que sí lo son. Entonces, ¿cómo dominamos las emociones de manera bíblica y práctica? Primero, reconociendo lo que sentimos sin negarlo, no tomando decisiones desde ahí, llevando la emoción a Dios y decidiendo obedecer aunque no tengamos ganas. Vamos a leer un pequeño Salmo 42:5 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Espera en Dios? David aquí no negó su emoción, la confrontó. Aquí podemos ver cómo David se sentía atribulado, sentía que su alma estaba abatida, pero aquí David está en oración, reconociendo su emoción, pero también intentando dominarla
y ponérsela a Dios, ¿verdad? Recordando sobre todo las promesas de Dios, porque también David dice, espera en Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar siempre que podamos sentirnos tristes, siempre recordarnos y decirnos, a ver, ¿por qué abatirnos tanto? Debo de esperar en Dios, porque si espero en Dios, voy a conquistar. No negamos lo que sentimos, pero no dejamos que lo que sentimos nos gobierne. Caminamos por fe, no por emociones. Este tema nos prepara para el próximo miércoles. Lo que no se gobierna en las emociones termina afectando la mente. Y también después de esa semana también vamos a estar hablando un poco sobre eh, cómo vencer el desánimo en los pensamientos para perseverar hasta el final. Entonces, ese es un poquito de los versículos que tomamos el día de hoy sobre cómo no dejar que las emociones nos gobiernen, ya que como también había mencionado ahorita, a veces cuando le permitimos a las emociones que nos gobiernen, también puede llegar el desánimo ahí, porque si no sentimos ganas de literal no hacer nada, pues nos van a llevar a una vida de tristeza, melancolía, mientras que Dios nos quiere llevar a una vida de éxito, en una vida donde podamos tener paz en Él, porque el éxito no es como lo podemos percibir en el mundo, sino el éxito es tener a Dios en nuestro corazón, porque como habíamos hablado la semana pasada, tener a Dios no significa que todas las cosas vayan a estar bien, sino tener a Dios significa que en medio de cómo estén las circunstancias, todo va a estar bien porque tenemos a Dios. No por lo exterior que podamos ver en nuestras vidas o lo negativo que podamos estar viendo, sino a pesar de cualquier cosa que estemos pasando, va a ser Dios que en medio de todo nos va a estar dando su paz. Así que es muy importante tener el control de